Bienvenidos sean todos nuevamente, hermanos y amigos, a nuestra cita semanal con el Pastor Andrés. Qué bueno podemos volver a reunir. Dios los bendiga. Espero que han podido tener una semana espectacular y que han tenido tiempo de poder revisar todo lo que estamos aprendiendo. Recuerde podernos seguir a través de las redes sociales y poder compartir estos mensajes para que personas que no conozcan de Dios o para personas que están luchando entre el sí y el no puedan hallar el camino que tienen que hallar y puedan encontrar la respuesta a través de la palabra y a través del Evangelio del Señor. Continuamos hoy con el capítulo 9. Esperamos poder terminar hoy y esperemos que sea Dios el que nos habla. Que seamos pues podamos ser instrumentos de Dios en sus manos y que podamos ser verdadera luz en medio de las tinieblas. Padre, que sea tu Espíritu el que toma control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y que sea solo tu voz la que escuchan nuestros oídos. Nos vamos entonces con el capítulo 9. Hoy continuamos en el versículo 27. Jesús sana a los ciegos y a los mudos. Al irse de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: «¿Creen que puedo sanarlos?». «Sí, Señor», le respondieron. Entonces le tocó los ojos y les dijo: «Se hará con ustedes conforme a su fe». Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: «Asegúrense de que nadie se entere de esto». Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Mientras ellos salían, les llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía: «Jamás se ha visto nada igual en Israel». Pero los fariseos afirmaban: «Este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios». Veamos pues entonces qué podemos rescatar de esta maravillosa historia. Recuerde que tenemos que utilizar todo lo que hemos ido aprendiendo para poder ilustrar en nuestra vida el contenido que está escondido detrás de todas estas palabras. No pierda de vista que estamos conociendo a ese Jesús que estaba comenzando su ministerio, a ese Jesús que estaba instaurando ese nuevo reino, a ese Jesús que a través de su compasión, de su amor, de su gracia, de su misericordia, iba a la gente, escuchaba sus problemas, sanaba sus enfermedades y en la medida que él hacía eso, la gente aceptaba su amor, aceptaba el amor del Padre, aceptaba el amor de él, que es su Hijo, y sin saberlo estaban recibiendo el reino de los cielos en su corazón y la tarea se estaba haciendo. No pierda de eso para que nosotros también hoy, después de 2000 años, podamos aceptar el mensaje que Jesús nos quiere enseñar y podamos aplicar toda esta verdad y podamos aplicar todo lo que él nos quiere enseñar. Fíjense que cómo comienza la historia. Dice: al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron. ¿De dónde se fue? Recuerde entonces la historia de la semana pasada. ¿Dónde estaba él? En aquella casa donde sanó a la niña que había muerto. Entonces dice que salió de esa casa, y cuando sale de esa casa, en la calle había unos ciegos que lo vieron y comenzaron a perseguirlo y le gritaban y le decían: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó. Póngale mucho cuidado a esta pregunta, porque es una pregunta que hoy el Señor nos hace a usted y a mí. Y tenga mucho cuidado en cómo la va a responder, porque de acuerdo a cómo respondamos esa pregunta es que vamos a poder obtener esa bendición que estamos buscando. ¿Usted está buscando del Señor? ¿Usted está buscando de Jesús? ¿Usted está buscando una sanidad? ¿Usted está buscando la respuesta a alguna pregunta? ¿Usted está buscando la solución a algún problema? ¿Usted tiene una dificultad que no puede resolver? ¿Usted tiene algo dentro de su vida que no sabe qué es, que necesita poder hallar la luz? Hoy el Señor le pregunta de esta manera: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Vamos a dejarlo hasta ahí. Fíjense,
los ciegos vienen a Jesús. Jesús los escucha, dice que entra a otro lugar y Él los escucha. Y entonces ellos le gritan y le dicen: ten compasión de nosotros, hijo de David. Entra en la casa y Él le pregunta a los ciegos, quiere decir que los ciegos entraron con Él, que los discípulos de su círculo de seguridad los dejaron entrar, los dejaron pasar a ellos mientras retenían a las demás personas. No pierda eso de vista, porque Jesús no lo seguían 2 ni 3, eran miles de personas que lo seguían. Entonces en la puerta dejaron entrar a los ciegos, y cuando los ciegos llegan a la presencia de Dios, no se pierda lo que estoy diciendo, las palabras que estoy diciendo. Usted tiene que llegar a la presencia de Jesús, usted tiene que llegar a la presencia de Dios, para que Dios entonces le pregunte de esta manera: ¿creen que puedo sanarlos? ¿Creen que puedo sanarlos? Dicho de otra manera y utilizando otras palabras, lo que Jesús les estaba preguntando es: ¿su fe es lo suficientemente grande en mí como para que lleguen a creer que yo los puedo sanar? Y la respuesta de los ciegos es inmediata. ¿Qué responden ellos? Dicen: sí, Señor, le respondieron. Sí, Señor, le respondieron. Al unísono. No se tuvieron que poner a mirarse el uno al otro y decirle: ¿será que sí creemos? No, antes de venir a la presencia de Jesús, ellos ya habían aceptado a Jesús dentro de su corazón. Ellos ya habían aceptado en su vida que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, que Jesús era la respuesta a su ceguera y que solo Él podía salvarlos. Por eso, cuando usted llegue a la presencia de Dios y usted sienta que Dios está al frente de usted, que usted le puede lanzar su necesidad, que usted le puede lanzar su problema, que usted le puede lanzar su duda, que usted le puede lanzar la desesperanza y el temor que usted siente, usted ya haya tenido la seguridad en su corazón que Él puede encontrar la solución y que Él le va a dar la respuesta a lo que usted le está pidiendo. E inmediatamente después que los ciegos le dicen: sí, Señor, sí creemos, solo tú nos puedes sanar, solo tú tienes el poder para podernos sanar, entonces dice que Jesús les tocó los ojos y les dijo: se hará con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista, Dejémoslo hasta ahí. Inmediatamente Jesús toca los ojos de los ciegos, les dice: se hará conforme a su fe. Ellos ya habían declarado su fe. Por eso usted no se pierda lo que tiene que entender. Cuando usted llegue al Padre, cuando usted está en medio de esa dificultad, cuando usted está en medio de ese problema, cuando usted está en medio de la tormenta, en medio del torbellino, en medio del ojo del huracán, en medio de la desesperanza, donde usted no encuentra si mirar a un lado o si mirar al otro, usted ya tiene que saber que solo Él tiene la respuesta, y que cuando usted vaya a Él, usted ya en su corazón haya decidido no solamente eso, sino que usted haya decidido creer y aceptar la voluntad y la gracia de su amor, y que la respuesta y la solución Él la tiene para usted, aun cuando esa respuesta quizás no sea la que usted esté esperando. Pero en este caso fue lo que estaban esperando, porque Jesús les pudo haber dicho cualquier otra cosa a los ciegos, pero Él les dice: se hará conforme a tu fe. Si el Señor se viniera hoy y nos diera la oportunidad y le preguntara a usted o a mí: ¿se hará conforme a tu fe? Usted tendría la plena seguridad en su corazón de que su fe es lo suficientemente grande para que eso ocurra. Fíjese que a veces esperamos que ocurra una cosa para hacer la otra, y usted no puede esperar eso. En medio de la fe y en medio del problema o de la dificultad, usted tiene que saber desde antes, desde siempre, que Él es la única respuesta, que Él es la única solución y que Él es el único que nos puede ayudar.
Por eso cuando usted se presente ante Él y usted lleve su petición ante Él como lo hicieron los ciegos, usted tenga por seguro la certeza absoluta que Él tiene ese poder. Usted no puede llegar dudando y usted no puede llegar diciéndole, bueno, pues si tú quieres, si le parece, si es el día, si es la hora. No, usted tiene que tener la certeza absoluta, de la misma manera que los ciegos lo estaban expresando. ¿Para qué? Para que su fe, que es el motor, que es la gasolina, que es el combustible de los milagros, lo lleven a usted a obtener lo que tanto está buscando y lo que tanto está necesitando. Usted no puede esperar que primero ocurra el milagro y después usted reaccione con fe. Es al contrario, usted reacciona con fe porque a través de la fe usted desata el poder sobrenatural de Dios, y cuando usted desata el poder sobrenatural de Dios, el milagro ocurre porque fue producto de su fe. Por eso la pregunta hoy es, ¿qué tan grande es su fe? ¿Es su fe lo suficientemente grande como para que Jesús le diga, se hará conforme a tu fe? ¿O es tan poca como para que cuando Jesús nos diga, se hará conforme a tu fe, el resultado sea el opuesto? Porque como mi fe es tan poca y mi fe es tan mínima, no me alcanzó para yo poder obtener lo que estaba buscando. Por eso, estos ciegos nos enseñan que en el momento donde más lo necesitamos es cuando la mayor seguridad debe estar centrada y enfocada en Él. Porque cuando yo me enfoco en Él y lo miro a Él y reconozco que es Él mi única fuente, que Él es mi único poder, que Él es mi única solución, que Él es la única respuesta a mi problema, es cuando entonces podré hallar la respuesta conforme a su voluntad, y la voluntad de Jesús era poder sanar la ceguera de estos ciegos. Pero ahí no queda la historia. Sigamos, dice, una vez los toca, entonces dice, se hará conforme a su fe, y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza, asegúrense de que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgarlo por toda aquella región, la noticia acerca de Jesús. Era algo que era casi que inevitable. Aunque Jesús les dio la orden, no lo hagan, no con la mala intención, sino con la intención de guardar la postura de su reino, para que no se expandieran lo que no era y la gente no dijera lo que no fuera, sino que al contrario, a través de la misericordia de Él, estos hombres pudieron llegar a ver. Pero fíjense lo que ocurre, antes de que sigamos con la historia. Lo que venimos diciendo desde las últimas semanas, Jesús les tocó los ojos. ¿Usted se dejó tocar ya por Jesús? ¿Recuerda el mensaje de la semana pasada? Deja que Jesús te toque. ¿Usted ya se dejó tocar por Jesús? Recuerde que esto es una cosa progresiva. Y si usted llegó hoy a ver este video, qué bueno que lo pudo ver. Pero entonces lo invitamos a que retroceda y vea lo que le falta, para que usted poderse llevar a su casa y dentro de su corazón todos los principios y todas las verdades que Dios nos quiere regalar. Y sigamos. Número 32. Mientras ellos salían, les llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio, y el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía, jamás se ha visto nada igual en Israel. Pero los fariseos afirmaban, este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Fíjense lo que ocurre aquí. En medio de un lugar y el otro, Jesús sale y dice que vuelven y le llevan otra persona, un mudo endemoniado. Jesús lo sana, no explica ni dice cómo lo hace. Me imagino que reprende el demonio como lo ha hecho en los otros ejemplos que hemos venido leyendo de los otros capítulos. Y el demonio sale, lo expulsa, y y la persona puede hablar, porque llega a volver a recobrar la normalidad de su vida. La gente se asombró, pero los fariseos,
que eran los que se envidiosos, los que estaban buscando que Jesús cayera porque no creían en él, porque estaba rompiendo la tradición de los judíos y estaba rompiendo lo que se conocía hasta ahora. Entonces, ¿qué pasó? Empiezan a decir y dicen, este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios, insinuando que Jesús mismo era un demonio, o insinuando que él mismo era dirigido por el títere mayor de Satanás, y que a través de ese poder era que él podía exterminar a ese demonio, simplemente para dañar su reputación, simplemente para no validar lo que acaban de ver sus ojos, sino para seguirse negando la realidad que todo el mundo podía ver menos ellos, porque todo el mundo lo aceptaba y todo el mundo aceptaba que Jesús era el Mesías, que él era el Cristo, que él tenía ese poder para poder sanar enfermos, para poder devolverle la vista a los ciegos, para poder expulsar a los endemoniados, y que este hombre que era mudo también pudiera volver a hablar. Pero estos hombres, por la envidia que sentían entonces, tratan de distorsionar esa realidad que Jesús está instaurando en medio del reino para poder destruir el trabajo que él estaba haciendo. Y nunca lo pudieron hacer, porque la prueba de eso, ¿cuál es? Que hoy, 2000 años después, estamos hablando de algo que ellos trataron de destruir hace tanto tiempo. Por eso usted no se deje llevar por la envidia, no se deje llevar por el coraje de otros, y más bien vaya y escuche lo que Jesús está diciendo, lo que Jesús está hablando, y podamos entonces reconocer su poder para que nuestra fe crezca y la podamos utilizar como el elemento número 1 en medio del problema, y de esa manera entonces se haga conforme a nuestra fe. Que no podamos ser desilusionados simplemente porque mi fe la uso tan poco, que es tan poca que no logra ni siquiera prender una velita. Que nuestra fe pueda encender toda una ciudad, que nuestra fe pueda encender todo un pueblo, todo un país. Porque ese es el destino, ese es el trabajo, ese es el mandato que Jesús nos da a través de poder llevar el mensaje de la palabra a aquellos que no lo necesitan. Porque si no, entonces no vamos a cumplir con la tarea que Él nos ha enviado. Sigamos entonces con la historia, que es algo muy interesante lo que sigue y dice: son pocos los obreros. Versículo 35 dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Fíjense esta frase que Jesús utiliza, y dice que refiriéndose a las personas, dice: están agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Está diciendo que existía y existe ahora una necesidad increíble de las personas para poder escuchar el mensaje de salvación. Por eso Él dice que la cosecha es mucha y pocos los obreros, porque son muchos los que necesitan escuchar, son muchos los que necesitamos aprender, pero somos muy pocos los que nos atrevemos a hablar del reino y a poder transmitir el mensaje de salvación, de gracia, de bondad, de misericordia, de compasión que Jesús nos ha regalado. Por eso Él le dice a los discípulos: órenle al Señor de la cosecha, o sea, órenle a Dios Padre para que envíe muchos, porque los obreros, la cosecha es mucho y los obreros pocos. La gente es poca, la gente no quiere hacer el trabajo que Jesús instauró, y por eso mismo es que nosotros estamos haciendo esto, para poder cumplir con ese mandato y poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios, y que ese mensaje pueda llegar no a una, ni a dos, ni a tres, sino a muchas, pero muchas personas.
Por eso está en nuestras manos, es nuestro trabajo, es nuestra labor compartir este tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque la gente se está perdiendo allá afuera, la gente no sabe para dónde va, la gente no sabe encontrar la respuesta a sus problemas, la gente no sabe cómo lidiar con las situaciones que está viviendo actualmente en medio de este mundo, y la única solución, la única respuesta se llama Jesús, la única respuesta se llama la palabra de Dios, la única respuesta se llama el Evangelio de Cristo que pone en nuestras manos. Recordemos ese ejemplo de esos ciegos. Nosotros mismos somos ciegos. A veces pensamos que no sabemos todo, a veces pensamos que no necesitamos nada ni de nadie. Pero mientras usted más piense de eso, más ceguera espiritual puede tener. Por eso tenga la bondad con usted mismo, por eso tenga la humildad suficiente para aceptar lo que nos falta y poder ir ante el Padre, poder presentarnos ante Él y decirle: Señor, en medio de todo, esto es lo que soy, esto es lo que me falta, esto es con lo que lo batallo, esto es con lo que lucho día a día. Perdóname, Padre, perdona mi pecado, perdona mi culpa, rompe mi yugo, rompe mis cadenas, ábreme los ojos, devuélveme la vista, devuélveme el habla, devuélveme mi vida, para yo poder entonces recibir de ti toda tu gloria y toda tu bondad y poder ser testimonio de tu amor. Y no solamente eso, sino ir y hacer lo que hicieron los ciegos, que divulgaron la noticia por todas partes, felices de haber podido recibir la sanidad y de haber podido recibir todo lo que querían de este hombre llamado Jesús. Por eso no se pierda esto que el Señor nos está enseñando hoy. No simplemente diga: ay, sí, tan bonito el mensaje, qué interesante. No, usted tiene que primero escuchar, aprender, aplicar. Escucho, aprendo y aplico. Y una vez usted escucha, aprende y aplica, entonces usted va y comparte este mensaje de sanidad, de bondad, de misericordia, de amor, de paz, de alegría con aquellos que no lo necesitan. No le dé miedo a que la gente lo rechace, que eso no es importante. Lo que es importante es compartir el mensaje. Lo que es importante es poder compartir y decirle a la gente: existe una respuesta, existe una solución, existe un camino, existe algo diferente a lo que el mundo nos ofrece, que es Jesucristo, que es su palabra, que es su reino. ¿Usted está dispuesto a aceptarlo? ¿Usted está dispuesto a presentarse ante Él y cuando Jesús le pregunte: ¿quieren que los sane?, usted les diga: sí, Señor, creemos que tú nos puedes sanar, y que Él nos pueda decir: se hará conforme a tu fe? Esa debe ser nuestra lucha de esta semana. Esa debe ser nuestra meditación de esta semana. Que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea lo primero que nosotros utilizamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, para poder estar atentos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, para poder tener presente que Dios actúa en medio de nosotros, para poder reconocer que su mano protectora está en medio de nosotros, está en medio de nuestra familia, que es su voz la que escucha en nuestros oídos y nosotros la obedecemos y vivimos conforme a lo que Él nos enseña. Que no importa lo que pase allí y no importa lo que la gente dice, sino que importa lo que Él dice, porque yo escucho lo que Él dice a través de su palabra, lo guardo en lo más profundo de mi corazón, lo aplico, lo vivo, y después voy y lo comparto con las personas que están a mi alrededor. En medio de este tiempo de Navidad, en medio de este tiempo de alegría, no pierda de vista eso, que Jesús quiere que nosotros aprendamos a compartir este mensaje, no hoy y mañana y pasado mañana, sino todos los días de nuestra vida. Le invitamos que sea Él el que guía nuestros pensamientos, que sea su palabra la que guía nuestros pies, y que sea su luz la que guía toda nuestra existencia, y que sea su luz la que llevamos a todos los lugares donde Él nos ha puesto. No se pierda de esta maravilla, no se pierda de ese milagro maravilloso de la sanidad, no se pierda de todo esto que el Señor le quiere dar, simplemente por no querer ver, por no querer escuchar y por no querer hablar. Que seamos producto de nuestra fe y consecuentes con ella también, viviendo conforme a lo que Dios dice y a lo que Dios nos quiere enseñar todos los días de nuestra vida por medio de su bendita palabra. Reflexione esta semana en eso y recuerde: no se quede con ella, compártala con alguien.
compártala con uno. Así sea con uno, compártala con alguien. Si usted no es capaz de decirlo, dígale, mira, te voy a compartir este video para que lo escuches, para que escuches este mensaje que quizás te va a servir y vas a poder encontrar la respuesta a lo que tanto estás buscando. Nos vemos la próxima semana entonces para seguir aprendiendo, para seguir comprendiendo todo esto que el Señor nos quiere enseñar. Que tengan una semana espectacular, que el Señor los bendiga, los llene de toda su gracia, de toda su bondad, de toda su misericordia, que cuide su mente, que cuide su corazón y que por siempre sea su luz la que guíe sus vidas. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor, que el Señor les muestre su favor y les conceda su paz.